Hola Glenn, soy Mario de Puebla y esto ocurrió hace varios años, cuando tres amigos y yo decidimos recorrer la sierra. Nos gustaba salir a la ruta los fines de semana, elegir caminos secundarios y detenernos en pueblos pequeños donde casi nunca llegaban turistas. No era un viaje de misterio ni mucho menos. Simplemente queríamos conocer otra parte del estado y pasar unos días tranquilos. Ya cerca del mediodía, después de varias horas manejando por caminos de montaña, vimos un cartel de madera al costado de la ruta que decía comida casera. Era un letrero sencillo, pintado a mano, con una flecha que señalaba un camino de tierra. Como hacía rato que no encontrábamos ningún lugar para almorzar, decidimos desviarnos sin pensarlo demasiado. Después de recorrer unos cientos de metros, apareció un rancho bastante humilde. Había gallinas caminando libremente por el patio, un pequeño huerto muy bien cuidado y una gran cantidad de plantas creciendo alrededor de la casa. Algunas las reconocimos porque eran de uso medicinal, y otras no teníamos idea de qué eran. Todo estaba limpio y ordenado, aunque el lugar daba la impresión de estar bastante aislado de cualquier otro vecino. Nos recibió una señora mayor, muy amable desde el primer momento. Nos hizo pasar. Nos dijo que la comida tardaría un poco, porque la preparaba en ese momento, y empezó a conversar con nosotros mientras trabajaba en la cocina. Nos contó que vivía allí desde hacía muchos años y que además de preparar comidas para quienes pasaban por la carretera, también elaboraba remedios caseros con hierbas de la región. Hablaba con total naturalidad sobre plantas medicinales, infusiones y tratamientos tradicionales que, según decía, la gente del pueblo seguía utilizando. Mientras esperábamos la comida comenzó a llegar gente. Lo curioso era que ninguno parecía venir a almorzar. Entraban, saludaban a la señora con mucha confianza y dejaban algo sobre una mesa ubicada junto a la puerta. Algunos llevaban fotografías de familiares. Otros entregaban pequeños paquetes envueltos en tela o bolsitas cerradas con un hilo. La mujer recibía todo con absoluta tranquilidad. Decía unas pocas palabras con cada visitante y luego guardaba los objetos dentro de una habitación a la que nosotros no alcanzábamos a ver. Nos llamó la atención, pero tampoco preguntamos demasiado. Imaginamos que tendría relación con los remedios que preparaba o con alguna costumbre del lugar. Terminamos de comer. Pagamos la cuenta y nos despedimos agradecidos porque la comida había sido excelente. Cuando ya estábamos por subir al auto ocurrió algo que, en ese momento, nos pareció un simple gesto de cortesía. La señora salió de la casa con un pequeño ramo de ruda recién cortada. Nos lo entregó sin cobrarnos nada y nos dijo que lo lleváramos durante el resto del viaje. Después hizo una pausa y agregó una única recomendación: no lo tiraran hasta llegar a su casa. No explicó por qué ni intentó convencernos de nada. Solo repitió que era importante esperar hasta el final del viaje antes de deshacernos del ramo. Le agradecimos. Guardamos la ruda dentro del auto y seguimos nuestro recorrido. Durante toda la tarde continuamos visitando distintos pueblos de la sierra. Recién al caer la noche emprendimos el regreso. La ruta estaba prácticamente vacía y avanzábamos tranquilos cuando, al cruzar el primer pueblo, escuchamos 3 golpes secos sobre el techo del automóvil. Los 4 levantamos la vista al mismo tiempo. Pensamos que alguna rama había golpeado el techo o que una piedra había salido despedida desde la banquina. Miramos por los espejos, disminuimos la velocidad y seguimos adelante porque no vimos nada fuera de lo normal. Unos kilómetros más adelante, atravesamos otro pueblo. Apenas pasamos el cartel de entrada volvió a escucharse exactamente la misma secuencia. 3 golpes. Esta vez fueron tan claros que todos nos quedamos en silencio. Bajamos un poco la velocidad creyendo que quizás algo del equipaje se había soltado. Pero el techo estaba completamente libre y el portaequipaje seguía perfectamente asegurado. Seguimos manejando sin encontrar ninguna explicación. Y cuando llegamos al siguiente pueblo, volvió a ocurrir exactamente lo mismo. 3 golpes sobre el techo.
Nunca vimos personas cerca del vehículo ni encontramos nada que justificara aquel ruido repetido. Uno de mis amigos terminó riéndose de toda la situación. Dijo que seguramente la señora regalaba esos ramos para que la gente empezara a relacionar cualquier cosa con sus historias de curaciones. Según él, era una manera muy efectiva de impresionar a los visitantes. Mientras hablaba, bajó la ventanilla, sacó el ramo de ruda y lo arrojó al costado de la carretera. Ninguno protestó. La verdad es que nosotros también pensamos que todo era una coincidencia, y seguimos el viaje como si nada hubiera ocurrido. Al regresar, cada uno volvió a su rutina. Un par de días después, 2 de mis amigos comenzaron a sentirse mal. Primero tuvieron fuertes dolores de estómago, y después terminaron internados por una intoxicación. Los médicos concluyeron que probablemente se trataba de algún alimento en mal estado consumido durante el viaje. Permanecieron unos días bajo observación. Recibieron tratamiento y finalmente se recuperaron sin mayores complicaciones. En mi caso ocurrió algo completamente distinto. Una mañana empecé a escuchar un zumbido constante en uno de los oídos. Al principio no le di importancia porque pensé que desaparecería por sí solo. Sin embargo, pasaban los días, y el sonido seguía exactamente igual. Así que decidí consultar a un médico. Me hicieron estudios auditivos completos, análisis y hasta una resonancia para descartar cualquier problema importante. Todos los resultados fueron normales. Los especialistas coincidían en que, desde el punto de vista clínico, no encontraban ninguna causa que explicara aquel zumbido permanente. Con el paso de los meses terminé acostumbrándome a convivir con ese ruido. Un tiempo después le conté la historia completa a un amigo que había nacido en un pueblo de la sierra y conocía bastante sobre curanderos tradicionales. Apenas terminé de hablar, me hizo una pregunta muy concreta. Quiso saber qué había pasado con el ramo de ruda. Cuando le expliqué que uno de nosotros lo había tirado antes de regresar a casa, cambió completamente la expresión. Me dijo que, según algunas creencias populares de esa región, la ruda se entrega como una protección y que nunca debe abandonarse antes de completar el viaje. Después agregó algo que todavía recuerdo. Según él, algunos curanderos llaman a ese zumbido el llamado. Decía que no era una enfermedad, sino una señal, y que cuando aparecía después de recibir una protección, la única persona que sabía cómo cerrarlo era quien había entregado esa protección desde el principio. Incluso comparó el procedimiento con otras prácticas tradicionales que todavía se utilizan en algunos pueblos para tratar ciertos males populares. No supe qué responderle. La verdad es que nunca fui una persona especialmente creyente, y tampoco tenía intención de regresar al rancho para comprobar si aquello era cierto. Dejé pasar el tiempo esperando que el zumbido desapareciera por sí solo, pero nunca ocurrió. Han pasado varios años desde aquel viaje. Mis amigos apenas recuerdan la anécdota y cada uno siguió con su vida. Yo también dejé de hablar del tema porque siempre termina sonando como una historia difícil de creer. Sin embargo, el zumbido sigue exactamente igual que el primer día. Hay noches en las que casi desaparece y otras en las que parece transformarse en un murmullo muy cercano, como si alguien intentara decir algo justo al lado de mi oído. Nunca logro distinguir palabras, pero siempre ocurre de la misma manera. Primero escucho 3 golpes, después vuelve el zumbido. Y cada vez que pasa, inevitablemente recuerdo a aquella mujer de la sierra, y la única advertencia que nos hizo antes de despedirse: que no tiráramos la ruda hasta haber llegado a casa. Si alguien de los que están escuchando sabe cómo curar esto, se lo agradecería. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Valeria, soy de Aguascalientes, y hace algunos años trabajaba como arquitecta para una empresa inmobiliaria dedicada a inspeccionar propiedades antiguas. Nos contrataban para evaluar edificios, ranchos y haciendas que iban a comprarse, restaurarse o, en la mayoría de los casos, demolerse para construir nuevos desarrollos.
Nuestro trabajo consistía en recorrer cada rincón del lugar, registrar daños estructurales, tomar fotografías y elaborar un informe técnico. Mientras más rápido entregáramos la documentación, antes podía cerrarse la operación. Así que casi siempre trabajábamos contrarreloj. Una mañana me asignaron la inspección de una antigua hacienda ubicada en una zona rural, bastante alejada de cualquier población importante. El lugar llevaba muchos años abandonado y la empresa ya había decidido demolerlo para levantar un complejo turístico. Mi tarea era simplemente confirmar el estado de las construcciones y terminar todo el relevamiento en un solo día. Salí muy temprano porque sabía que el recorrido sería largo. Los últimos kilómetros transcurrían por un camino de terracería rodeado de monte espeso. La señal del teléfono desapareció bastante antes de llegar y, salvo algún alambrado viejo o un molino oxidado perdido entre los árboles, no había señales de que alguien viviera por la zona. Faltaban apenas unos minutos para llegar cuando vi a un hombre parado al costado del camino. Llevaba un sombrero de ala ancha, una camisa clara de manga larga, pantalón oscuro y botas de trabajo. Me hacía señas con una tranquilidad extraña, sin desesperación, como si estuviera completamente seguro de que yo iba a detenerme. Pensé que necesitaba ayuda. Bajé la velocidad, acerqué la camioneta y bajé apenas la ventanilla. El hombre se inclinó lo suficiente para mirarme, pero en ningún momento preguntó quién era ni explicó qué hacía allí. Tampoco pidió agua, comida o que lo acercara a algún pueblo. Simplemente me observó durante unos segundos y, con absoluta calma, me indicó que evitara entrar por el portón principal de la hacienda. Esperé alguna explicación que nunca llegó. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, dio media vuelta y comenzó a caminar entre los árboles. Lo seguí con la vista apenas unos segundos. El monte no era especialmente espeso, y aún así desapareció de mi vista con una rapidez que me llamó la atención. Bajé de la camioneta creyendo que quizás se había desviado hacia algún sendero, pero ya no había nadie. Volví a subir pensando que seguramente sería un vecino de la zona. Tal vez conocía el estado del camino o sabía que el portón estaba dañado. No le di demasiada importancia y continué avanzando. La entrada principal apareció unos metros más adelante. Dudé un instante al recordar la advertencia, pero esa era la única ubicación que figuraba en la documentación de la empresa. Reduje un poco la velocidad para cruzar el acceso y, apenas la camioneta atravesó el portón, escuché un crujido enorme sobre mi cabeza e instintivamente clavé los frenos. Una rama gigantesca cayó delante del vehículo y golpeó el suelo con tanta fuerza que levantó una nube de tierra y hojas. Si hubiera mantenido la velocidad con la que venía circulando antes de detenerme para hablar con aquel hombre, la rama habría atravesado el parabrisas justo cuando pasaba por debajo del árbol. Me quedé inmóvil durante varios minutos. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía sostener el volante. Cuando finalmente recuperé la calma, moví algunas ramas menores para poder pasar y seguí hasta el casco principal de la hacienda. El lugar imponía desde el primer momento. La casa conservaba parte de su estructura, aunque los techos comenzaban a ceder en algunos sectores. Los corredores estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo y las ventanas permanecían abiertas, golpeando suavemente con el viento. Los galpones conservaban viejas herramientas agrícolas. Los corrales estaban invadidos por la maleza y todavía quedaban restos de antiguos carros de madera consumidos por el tiempo. Comencé el relevamiento siguiendo el procedimiento habitual. Medía grietas, tomaba fotografías, anotaba daños y revisaba la estabilidad de las paredes. Sin embargo, conforme avanzaban las horas, empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. Varias veces tuve la impresión de que alguien caminaba por los corredores exteriores. En otras ocasiones escuché el ruido de botas sobre el piso de madera.
pero cada vez que salía a verificar no encontraba absolutamente a nadie. Intenté convencerme de que eran sonidos normales en una construcción antigua. El viento hacía crujir las vigas, las chapas vibraban y las ramas golpeaban las ventanas. Todo tenía una explicación razonable. Al menos eso repetía para seguir trabajando. Mientras inspeccionaba uno de los galpones, descubrí algo que me llamó la atención. Sobre una mesa había una taza metálica relativamente limpia, sin la capa de polvo que cubría el resto de los objetos. Incluso parecía haber sido movida hacía poco tiempo. Miré alrededor buscando alguna señal de que alguien utilizara la propiedad, pero no encontré huellas recientes, ni restos de fogatas, comida o basura. Continué con el trabajo, aunque cada vez me costaba más concentrarme. En uno de los corredores exteriores tuve la sensación de que alguien permanecía de pie al final de la galería. Alcancé a distinguir una figura con sombrero antes de que desapareciera detrás de una columna. Caminé rápidamente hasta allí creyendo que podía tratarse del mismo hombre del camino, pero el corredor estaba completamente vacío. La hacienda era demasiado grande para revisar cada rincón con tranquilidad, así que decidí terminar la inspección cuanto antes. Antes de irme, entré a una pequeña oficina que todavía conservaba un viejo escritorio de madera. Los cajones estaban abiertos y la mayoría de los documentos se habían deteriorado por la humedad. Pero en un rincón encontré una caja con planos, escrituras y varias fotografías antiguas perfectamente conservadas. Comencé a revisarlas por simple curiosidad. Había imágenes de la familia propietaria, de las cosechas, de los peones trabajando y de distintas celebraciones realizadas en el patio principal. En una de esas fotografías aparecía todo el personal de la hacienda alineado frente a la casa. Debajo de cada persona figuraba su nombre escrito a mano. Sentí un escalofrío apenas vi al hombre que ocupaba el centro de la imagen. Llevaba el mismo sombrero, la misma camisa clara, las mismas botas y hasta la misma expresión tranquila que había visto unas horas antes al costado del camino. Era exactamente la misma persona. Guardé la fotografía y antes de regresar a la ciudad, decidí detenerme en una vivienda ubicada varios kilómetros más adelante para preguntar por la antigua hacienda. Un vecino mayor reconoció enseguida al hombre de la fotografía. Me explicó que había sido el capataz durante casi toda su vida y que todos en la región lo recordaban como una persona muy respetada. Mientras hablábamos, el hombre tomó la fotografía entre las manos y agregó un detalle que me dejó completamente helada. El antiguo capataz había muerto muchos años atrás, durante una tormenta, precisamente en la entrada principal de la hacienda. Una enorme rama se había desprendido del árbol ubicado junto al portón, y le cayó encima antes de que pudiera ponerse a salvo. Miré hacia la camioneta estacionada frente a la casa, y recordé el lugar exacto donde la rama había caído aquella mañana. Era el mismo árbol. Entregué el informe técnico pocos días después, y la empresa continuó con el proyecto sin inconvenientes. La hacienda fue demolida algunos meses más tarde, y nunca comenté esta historia con ninguno de mis compañeros, porque sabía perfectamente cuál iba a ser la reacción. Sin embargo, desde entonces cambió algo en mi manera de viajar. Cada vez que recorro un camino rural y veo a alguien haciéndome señas para detenerme, siempre reduzco la velocidad. Tal vez sea un vecino que necesita ayuda. Tal vez solo quiera hacer una pregunta. O tal vez sea alguien que intenta evitar que otra persona muera de la misma forma en la que murió él. Continuamos. Hola Glenn, y saludos a toda la comunidad del sector del terror. Mi nombre es Ricardo y les escribo desde Saltillo, Coahuila. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años, cuando mis hermanos y yo tuvimos que regresar al rancho donde había vivido nuestro abuelo durante casi toda su vida. Ninguno de los tres ha vuelto a hablar demasiado del tema, pero cada vez que nos reunimos, inevitablemente terminamos recordando aquel fin de semana. Todo comenzó cuando mi abuelo falleció,
y después de los trámites de la sucesión, nos enteramos de que nos había dejado en herencia un viejo rancho en el norte de Coahuila. Éramos 3 hermanos, y los 3 aparecíamos como herederos. El problema era que ninguno tenía intención de conservar el campo. Llevaba más de 20 años abandonado, estaba lejos de cualquier pueblo importante, y requería una inversión enorme para volver a ponerlo en funcionamiento. La idea era sencilla: viajar un fin de semana, revisar el estado de la propiedad, buscar toda la documentación necesaria para venderla y pedir una tasación. Lo que complicaba las cosas era nuestra relación. Hacía años que casi no hablábamos. Las diferencias por otras cuestiones familiares nos habían distanciado mucho antes de la muerte de mi abuelo, y aquel viaje terminó convirtiéndose en un reencuentro bastante incómodo. Apenas arrancamos, comenzaron las discusiones. Mi hermano mayor estaba convencido de que el abuelo había escondido dinero en algún lugar del campo, y quería revisar cada rincón. El menor insistía con encontrar las escrituras originales porque desconfiaba de que estuvieran completas. Yo solo quería terminar cuanto antes, volver a casa y olvidarme del asunto. Llegamos al rancho cerca del mediodía. La propiedad daba una mezcla de tristeza y abandono. Los corrales estaban vacíos. Los galpones tenían partes del techo caídas y muchas herramientas seguían donde el abuelo las había dejado décadas atrás, cubiertas de óxido y polvo. La casa principal conservaba los muebles, aunque el tiempo había dejado marcas por todas partes. Había telarañas en los techos, ventanas rotas y un olor a humedad que parecía impregnado en las paredes. Todo indicaba que nadie había vuelto a vivir allí desde que él se marchó definitivamente. Esa primera tarde recorrimos el terreno casi sin hablar. Cada uno se dedicó a buscar lo que le interesaba. Abrimos cajones, revisamos armarios, movimos muebles pesados y vaciamos estanterías. En el galpón sacamos herramientas que llevaban años guardadas y las dejamos desparramadas sobre el piso porque pensábamos ordenarlas al día siguiente. También abrimos varios portones para facilitar el paso entre los corrales, y terminamos dejando un par de ellos sin cerrar. Ya estaba oscureciendo cuando entramos a la casa. Cenamos algo sencillo y nos acostamos agotados. A la mañana siguiente apareció el primer detalle extraño. Cuando salimos al patio encontramos los corrales completamente barridos. Las herramientas que habíamos dejado tiradas el día anterior estaban nuevamente colgadas en sus lugares. Los portones aparecían cerrados y los bebederos de los animales estaban llenos de agua limpia, aunque hacía años que allí ya no quedaba una sola vaca. Lo primero que pensamos fue que alguno se había levantado antes. Nos preguntamos mutuamente quién había salido tan temprano, pero los 3 juramos haber dormido toda la noche. Incluso revisamos los horarios de los teléfonos porque ninguno recordaba haberse despertado antes del amanecer. No encontramos ninguna explicación convincente. Terminamos atribuyéndolo a una confusión y seguimos trabajando. Las discusiones volvieron enseguida. Mientras uno insistía con seguir buscando dinero escondido, otro quería revisar un viejo depósito detrás del galpón. En medio de las peleas volvimos a dejar herramientas apoyadas en cualquier parte, cajones abiertos y varias cosas fuera de lugar. Al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Los corrales aparecieron impecables, las herramientas estaban otra vez ordenadas, y hasta la leña había sido acomodada cuidadosamente junto al fogón exterior. La casa también daba la impresión de estar más limpia que el día anterior. No era una diferencia enorme, pero bastaba recorrer las habitaciones para notar que alguien había dedicado tiempo a poner cada cosa donde correspondía. Aquello ya dejó de parecernos una casualidad. Recorrimos los alambrados buscando alguna abertura por donde pudiera entrar un vecino. Revisamos las tranqueras, caminamos varios cientos de metros alrededor del campo y hasta buscamos huellas recientes cerca de los corrales. No encontramos marcas de vehículos, pisadas ni señales de que alguien hubiera cruzado la propiedad durante la noche. Mientras discutíamos qué podía estar pasando, mi hermano menor recordó algo que terminó poniéndonos incómodos.
Dijo que el abuelo era extremadamente obsesivo con el orden. Todas las mañanas, antes incluso de desayunar, barría los corrales, llenaba los bebederos, acomodaba las herramientas y dejaba listo todo para empezar la jornada. Era una rutina que había repetido durante décadas y que cualquiera que hubiera pasado tiempo con él conocía de memoria. Lo inquietante era que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. La tercera noche decidimos comprobarlo de una vez por todas. Antes de acostarnos dejamos varias cosas fuera del lugar a propósito. Cruzamos un rastrillo delante de la puerta del galpón. Apoyamos una pala contra un árbol y colocamos un balde en medio del patio para que fuera imposible no verlo. Además, sacamos fotografías con los teléfonos para recordar la posición exacta de cada objeto y evitar que alguno dijera al día siguiente que simplemente estábamos confundidos. Dormimos bastante mal. No recuerdo haber escuchado ruidos durante la madrugada, aunque varias veces tuve la sensación de que alguien caminaba alrededor de la casa. Cada vez que prestaba atención, solo encontraba el silencio del campo. Cuando amaneció salimos casi corriendo. El rastrillo había vuelto a colgarse de su soporte. La pala estaba junto al resto de las herramientas. El balde había desaparecido del patio y apareció acomodado debajo de un alero. Todo coincidía exactamente con las fotografías antiguas donde se veía al abuelo trabajando, cuando el rancho todavía estaba en actividad. En ese momento los tres entendimos que ya no queríamos seguir allí. Nadie discutió. Nadie insistió en seguir buscando dinero ni documentos. Cargamos la camioneta con las pocas cosas que necesitábamos. Guardamos las escrituras que habíamos encontrado. Cerramos la casa y manejamos en silencio hacia la salida del campo. Entonces ocurrió lo más extraño de todo. Cuando llegamos al acceso principal vimos que el enorme portón estaba completamente cerrado. Lo sujetaba una cadena gruesa cubierta de óxido y un candado tan deteriorado que parecía llevar años sin abrirse. Los tres nos quedamos inmóviles. Recordábamos perfectamente haber encontrado esa misma cadena tirada en el suelo cuando llegamos el viernes. Si el portón hubiera estado cerrado de esa manera, jamás habríamos podido entrar con la camioneta. Bajamos para abrirlo, pero nos costó muchísimo mover el candado porque estaba prácticamente pegado por el óxido. Después de varios minutos logramos liberar la cadena. Empujamos el portón y abandonamos el campo sin volver la vista atrás. Unos meses más tarde apareció un comprador interesado. Aceptó el precio sin demasiadas negociaciones y pidió recorrer la propiedad una última vez antes de firmar la escritura. Nosotros lo acompañamos únicamente para cumplir con el trámite y evitar cualquier inconveniente. Mientras caminábamos por los corrales, hizo una pregunta que nos dejó pensando. Con toda naturalidad quiso saber quién era el hombre mayor que había visto esa misma mañana trabajando cerca de los bebederos. Dijo que cuando llegó lo observó desde lejos llenando los recipientes con agua y pensó que se trataba del encargado del campo. Incluso comentó que había preferido no molestarlo porque parecía muy concentrado en su trabajo. Los tres nos miramos sin decir una palabra. Firmamos los papeles, entregamos las llaves y nos marchamos. Nunca le contamos lo que había ocurrido durante aquel fin de semana. Tampoco volvimos a pasar por ese lugar. Cada vez que alguno menciona el viejo rancho del abuelo, siempre terminamos recordando lo mismo. Durante más de 20 años el campo estuvo completamente abandonado. Y aún así, alguien siguió levantándose cada amanecer para dejar todo exactamente como a él le gustaba. Continuamos. Saludos a toda la comunidad del sector del terror. Mi nombre es Iván y les escribo desde Durango. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años, cuando trabajaba como asistente de producción en una película de época. La producción en la que trabajábamos no era una superproducción, pero tampoco un proyecto pequeño. Había buenos actores, un equipo técnico numeroso y decenas de personas moviéndose todos los días. Entre utilería, vestuario, maquillaje, iluminación y sonido.
El presupuesto era bastante ajustado, y eso hacía que cada jornada fuera importante. Perder un solo día significaba reprogramar escenas, volver a alquilar equipos y pagar horas extras que la producción difícilmente podía afrontar. Desde el primer día todos sabíamos que no había margen para retrasos. La mayor parte de la película iba a filmarse en un antiguo rancho del norte de México, que parecía detenido en el tiempo. La casa principal conservaba gran parte de su estructura original. Había corrales de madera, caballerizas, galpones y un enorme granero que resultaba perfecto para varias escenas, ambientadas a principios del siglo pasado. Todo estaba deteriorado por el paso de los años, pero justamente esa apariencia era la que buscaba el director. Apenas llegamos, muchos coincidimos en que parecía un escenario construido especialmente para la película. Durante los primeros días el trabajo transcurrió con absoluta normalidad. Como suele ocurrir en cualquier rodaje, las jornadas eran largas y terminábamos agotados. Al finalizar cada día dejábamos parte de la escenografía armada, para ahorrar tiempo al amanecer siguiente. Mover muebles antiguos, carros, mesas y herramientas requería muchas personas, así que lo lógico era preparar todo antes de irnos y continuar, exactamente desde ese punto al día siguiente. La primera señal de que algo no estaba bien apareció después de la primera noche. Cuando llegamos por la mañana para empezar a filmar, encontramos el granero completamente distinto de como lo habíamos dejado. Las mesas estaban alineadas contra una pared. Varias herramientas aparecían ordenadas por tamaño y algunos fardos de paja habían sido apilados, formando pasillos que nadie recordaba haber armado. Lo extraño era que ese nuevo orden no parecía producto de una broma. Todo estaba acomodado con demasiada lógica, como si alguien hubiera estado organizando un espacio de trabajo. Pensamos que algún integrante del equipo había llegado antes que el resto para adelantar tareas. Preguntamos al personal de utilería, a los encargados de arte, a producción y hasta al vigilante del rancho. Todos respondieron lo mismo. Nadie había entrado al granero durante la noche ni antes del horario habitual de trabajo. Como teníamos el cronograma encima, acomodamos nuevamente todo según el plan de rodaje y seguimos filmando. Esa noche terminamos todavía más tarde. Dejamos otra vez la escenografía preparada. Revisamos que las puertas quedaran cerradas y nos fuimos convencidos de que al día siguiente descubriríamos quién estaba moviendo las cosas. Sin embargo, la situación empeoró. Varios compañeros que dormían en unas habitaciones cercanas comentaron haber escuchado relinchos durante la madrugada. Al principio nadie les dio demasiada importancia, porque el rancho había tenido caballos durante décadas. El problema era que hacía muchos años que allí ya no quedaba un solo animal. Junto con esos sonidos también se oían cadenas golpeando contra la madera y un movimiento constante dentro del granero, como si varias personas estuvieran trabajando al mismo tiempo. Los comentarios empezaron a multiplicarse. Uno decía haber escuchado carros desplazándose. Otro aseguraba que alguien caminaba sobre el entrepiso del granero cuando ya no quedaba nadie en el lugar. Aunque nadie hablaba de fantasmas, el ambiente comenzó a ponerse bastante incómodo. El productor decidió terminar con las especulaciones de la manera más práctica posible. Mandó instalar varias cámaras de seguridad dentro y fuera del granero. La intención era descubrir si algún vecino entraba por las noches o si alguien del equipo estaba haciendo una broma pesada. Las cámaras quedaron apuntando hacia distintos sectores del edificio y comenzaron a grabar desde que abandonamos la locación. A la mañana siguiente nos reunimos alrededor de un monitor para revisar el material. Los primeros minutos no mostraban nada fuera de lo común. El granero permanecía vacío y silencioso. Después de un largo rato empezaron a aparecer movimientos. No se distinguían rostros con claridad, pero era evidente que había figuras recorriendo el interior del edificio. Entraban desde distintos sectores, caminaban entre las mesas, arrastraban objetos y parecían realizar tareas específicas. Lo más extraño era la coordinación. Mientras una figura desplazaba algo parecido a una mesa,
otra acomodaba herramientas contra la pared, y una tercera recorría el fondo del galpón empujando lo que parecía un carro. Ninguna permanecía quieta. Tampoco interactuaban entre ellas como lo haría un grupo de personas conversando mientras trabaja. Todo parecía formar parte de una rutina perfectamente ensayada. Era como observar el comienzo de una jornada laboral, en la que cada uno sabía exactamente cuál era su función. Las imágenes dejaron al equipo completamente desconcertado. No había suficiente definición para identificar personas, pero tampoco parecían simples sombras provocadas por la luz. Varias veces ampliamos la grabación cuadro por cuadro, intentando encontrar una explicación lógica. Cuanto más la revisábamos, más evidente resultaba que algo recorría el granero durante toda la noche. El dueño del rancho, que hasta ese momento había escuchado nuestras historias, con bastante escepticismo, terminó contándonos algo que desconocíamos. Nos explicó que esa parte de la propiedad tenía una historia muy particular y que los antiguos propietarios conservaban documentos relacionados con la época de la Revolución Mexicana. Aquello despertó la curiosidad del director, que pidió revisar cualquier material histórico disponible. Un par de días después aparecieron viejos planos y varias fotografías. Fue entonces cuando encontramos el detalle que terminó cambiando la forma en que todos mirábamos el granero. Durante la Revolución Mexicana, aquel edificio había funcionado como un hospital de campaña improvisado. Allí atendían soldados heridos que llegaban desde distintos enfrentamientos de la región. También guardaban camillas, herramientas quirúrgicas, carros para transportar heridos y caballos utilizados para mover suministros. Al comparar las fotografías antiguas con lo que encontrábamos cada mañana, ocurrió algo difícil de explicar. La posición de las mesas coincidía exactamente con la distribución que aparecía en las imágenes del hospital. Algunas herramientas quedaban apoyadas en los mismos lugares, y hasta los carros terminaban acomodados donde figuraban en aquellos registros de más de un siglo atrás. Nadie volvió a reírse del tema. El director decidió hacer una última prueba antes de terminar el rodaje en esa locación. Ordenó retirar absolutamente toda la escenografía del granero. No quedó una sola mesa, un carro ni una herramienta. Solo permanecieron instaladas las cámaras de seguridad. La lógica era sencilla. Si alguien seguía entrando para mover objetos, esa noche no tendría absolutamente nada que acomodar. Cuando regresamos al amanecer, comprobamos que, efectivamente, el edificio seguía vacío. No había muebles fuera del lugar porque ya no quedaban muebles. Sin embargo, el suelo mostraba algo mucho más inquietante. Sobre la tierra se distinguían marcas recientes que cruzaban el granero de un extremo al otro. Eran surcos paralelos, largos y continuos, como los que dejarían decenas de camillas siendo arrastradas durante horas. También aparecían huellas de botas mezcladas entre esos rastros, aunque ninguna conducía hacia las puertas actuales del edificio. El responsable de arte fue quien hizo la comparación final. Buscó uno de los planos antiguos del hospital y descubrió que todas aquellas marcas terminaban exactamente donde, durante la Revolución, había existido una entrada lateral utilizada para recibir a los heridos. Esa puerta ya no existía. Había sido tapiada muchos años antes, cuando remodelaron el granero. Terminamos la película sin volver a utilizar ese edificio para ninguna escena importante. Las secuencias que faltaban se trasladaron a otro galpón, y el material registrado por las cámaras quedó archivado porque nadie quiso incorporarlo al documental del rodaje. Han pasado varios años desde entonces. Nunca supe si aquellas grabaciones siguen guardadas en algún disco duro de la productora, o si terminaron borrándolas para liberar espacio. Lo único que sé es que desde ese proyecto trabajé en muchas otras filmaciones y recorrí decenas de edificios abandonados sin volver a vivir algo parecido. Lo curioso es que todo el equipo guarda el secreto, no de lo que aparecía en el set, sino las sombras que están en la película. Muy pocas personas las notaron y nosotros quedamos como detallistas.
pero la verdad era que no usamos efectos especiales. Continuamos. Hola Glenn, y saludos a toda la comunidad del sector del terror. Mi nombre es Andrés y les escribo desde San Luis Potosí. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años, cuando regresé al pueblo donde habían vivido mis abuelos durante casi toda su vida. No fue un viaje planeado ni mucho menos unas vacaciones. Mi abuela ya estaba muy enferma. Apenas podía caminar y mi madre me pidió que pasara unas semanas con ella, para hacerle compañía y ayudarla con algunas cosas de la casa. Hacía muchísimo tiempo que no volvía a ese lugar. La casa seguía siendo la misma que recordaba de mi infancia, con techos altos, pisos antiguos y muebles que parecían no haber cambiado de lugar en décadas. Vivía sola desde que mi abuelo había fallecido, y aunque algunos vecinos la ayudaban de vez en cuando, el paso del tiempo se notaba en cada rincón. Había habitaciones que permanecían cerradas desde hacía años, y otras que se usaban únicamente para guardar objetos que nadie se animaba a tirar. Como durante el día mi abuela descansaba bastante, aproveché para ordenar la vivienda. Empecé por los cuartos menos utilizados porque era evidente que acumulaban cosas desde hacía mucho tiempo. Había cajas llenas de fotografías, ropa cuidadosamente doblada que nadie volvería a usar, herramientas antiguas y muebles cubiertos por una gruesa capa de polvo. No buscaba nada en particular. Mi idea era simplemente limpiar un poco y dejar la casa en mejores condiciones. Fue así como llegué a una habitación que llevaba años cerrada. Mi abuela me explicó que había sido el dormitorio de mi abuelo cuando era joven, y que después de su muerte, casi nunca había vuelto a entrar. La puerta costó bastante abrirla, porque la humedad había deformado la madera. Pero finalmente logré pasar. El aire tenía ese olor tan particular de los lugares que permanecen mucho tiempo sin ventilarse. Contra una pared había una vieja mecedora de madera, un ropero, una cómoda y un baúl grande colocado junto a la ventana. Empecé revisando el baúl. Adentro encontré papeles viejos, documentos, recibos y varias carpetas. Debajo de todo eso apareció un paquete de cartas atadas con una cinta ya bastante desgastada. Todas estaban escritas por mi abuelo y por alguna razón jamás las había visto. La curiosidad pudo más que yo. Me senté en el piso y empecé a leerlas una por una. Al principio parecían cartas comunes. Hablaban de trabajo, dinero y algunos problemas familiares propios de la época. Sin embargo, a medida que avanzaba, aparecían referencias cada vez más extrañas. Mi abuelo mencionaba a un muchacho al que prometía ayudar económicamente. En otras hablaba del remordimiento que sentía por no poder hacerse cargo de él como realmente quería. La respuesta apareció unas cuantas cartas después. Aquel muchacho era un hijo que había tenido antes de casarse con mi abuela. En varias ocasiones escribía que deseaba reconocerlo legalmente, pero enseguida aclaraba que hacerlo destruiría la familia que había formado años después. Decía que lo único que podía ofrecerle era ayuda económica y la promesa de no abandonarlo del todo, aunque jamás pudiera llamarlo públicamente hijo. Recuerdo haber releído varias veces esos párrafos porque me resultaban imposibles de creer. En toda mi familia nunca nadie había mencionado algo parecido. Ni mi madre, ni mis tíos, ni siquiera mi propia abuela habían dado alguna pista sobre la existencia de esa persona. Decidí guardar silencio. No quería hablar del tema sin saber primero si aquellas cartas contaban una historia real, o si existía algún contexto que yo desconociera. Además, mi abuela ya estaba bastante delicada de salud, y me parecía injusto enfrentarla con algo tan inesperado. Así que cada noche, cuando ella se iba a dormir, volvía al cuarto, abría el baúl y seguía leyendo las cartas, con la esperanza de encontrar más respuestas. La primera vez que escuché el ruido pensé que era una casualidad. Mientras leía una de las cartas oí un leve crujido proveniente del dormitorio.
Levanté la vista y vi que la vieja mecedora se balanceaba lentamente. No era un movimiento brusco. Apenas iba hacia adelante y hacia atrás, con el mismo ritmo que tendría si alguien acabara de levantarse unos segundos antes. Mi primera explicación fue el viento. La ventana era antigua y suponía que alguna corriente de aire podía haber movido la silla. Me levanté. Revisé el cuarto y comprobé que todo estaba cerrado. No le di demasiada importancia. El movimiento terminó al cabo de unos minutos y seguí leyendo hasta la madrugada. La noche siguiente volvió a suceder. Esa vez presté mucha más atención porque el ruido comenzó exactamente cuando abrí el paquete de cartas. La mecedora empezó a balancearse con la misma lentitud que la noche anterior, y permaneció así mientras yo seguía leyendo. Cuando cerré la última carta y las guardé nuevamente dentro del baúl, el movimiento fue disminuyendo hasta detenerse por completo. Todas las noches ocurría exactamente igual. Yo abría el baúl, sacaba las cartas, y pocos minutos después, el sonido de la mecedora llenaba el dormitorio vacío. Si dejaba de leer para hacer cualquier otra cosa, el balanceo continuaba unos instantes más y luego desaparecía. Necesitaba comprobar si realmente estaban relacionados. Una noche decidí hacer una prueba. No abrí el baúl ni entré al dormitorio. Me quedé viendo televisión con mi abuela hasta bastante tarde y después me fui directamente a dormir. Aquella noche la casa permaneció completamente silenciosa. Al día siguiente repetí el experimento. Esperé a que mi abuela se acostara. Volví a sacar las cartas y apenas empecé a leer la primera. Escuché otra vez el mismo crujido de madera. La mecedora había comenzado a moverse exactamente igual que las noches anteriores. La curiosidad terminó ganándole al miedo. Durante los días siguientes empecé a investigar un poco más. Revisé fotografías familiares, consulté registros parroquiales del pueblo y hasta busqué viejas actas de nacimiento. No fue sencillo porque muchas cosas ya no existían, pero poco a poco fueron apareciendo datos que coincidían con lo escrito por mi abuelo. Había demasiadas referencias como para pensar que todo era producto de una confusión. Cada nuevo dato confirmaba que aquel hijo realmente había existido. No sabía qué había sido de su vida, ni si seguía viviendo en algún lugar cercano. Pero ya no tenía dudas de que las cartas contaban una historia verdadera. Todo cambió una tarde en que mi abuela me encontró sentado en la cocina. Las cartas estaban abiertas sobre la mesa y yo comparaba algunas fechas con unos documentos que había encontrado esa mañana. Ella entró despacio. Miró los papeles durante unos segundos y comprendió inmediatamente lo que estaba haciendo. Nunca le pregunté si ya conocía aquella historia. Ella tampoco intentó darme explicaciones. Se acercó, acomodó lentamente las cartas y me pidió con mucha calma que las guardara nuevamente donde las había encontrado. Su voz sonaba tranquila, pero tenía una tristeza que nunca antes le había escuchado. Antes de levantarse para ir a descansar, me dijo una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Me explicó que algunas historias familiares no permanecen ocultas por vergüenza, ni por miedo al que dirán. A veces permanecen escondidas simplemente porque alguien prometió cargar con ese secreto hasta el final de su vida. Y romper esa promesa muchos años después ya no cambia el pasado. Solo vuelve a abrir heridas que habían aprendido a cicatrizar. No insistí. Guardé todas las cartas otra vez dentro del baúl, cerré la tapa y devolví cada cosa exactamente al lugar donde estaba. Esa misma noche ocurrió algo que terminó de convencerme de dejar la investigación. La mecedora no volvió a moverse. El dormitorio permaneció completamente silencioso, igual que todas las noches siguientes. Mi abuela falleció unos meses después, y nunca volvimos a hablar de aquellas cartas. Han pasado varios años desde entonces, y todavía conservo en la memoria el nombre de ese hijo del que nadie hablaba. Y si quisiera, probablemente podría seguir investigando. Hoy ya no queda nadie en la familia que pudiera impedírmelo.
Sin embargo, cada vez que pienso en retomar esa búsqueda, recuerdo el sonido lento de aquella vieja mecedora, balanceándose en un cuarto donde no había nadie. Continuamos. Hola Glenn, espero que puedas leer lo que me sucedió. Mi nombre es Marcelo y les escribo desde Dolores Hidalgo en Guanajuato. Lo que voy a contar nos pasó a mi esposa y a mí hace unos años, cuando decidimos dejar atrás el ritmo de la ciudad para empezar una vida mucho más tranquila. Después de muchos años viviendo en un departamento pequeño, empezamos a buscar una casa de campo donde pasar los fines de semana. La idea era descansar, alejarnos del ruido y, si todo salía bien, mudarnos definitivamente cuando llegara el momento de jubilarnos. Recorrimos varios pueblos hasta encontrar una vivienda antigua que nos encantó desde el primer día. Tenía una galería amplia, un jardín con árboles viejos y el típico corredor donde uno se imagina, tomando mate o café durante las tardes. Necesitaba algunas reparaciones, pero estructuralmente estaba muy bien, y el precio era bastante razonable. El pueblo era pequeño, de esos donde casi todos se conocen entre sí. Los primeros días intentamos integrarnos como haría cualquiera. Comprábamos en los negocios de la plaza, saludábamos a los vecinos cuando pasaban frente a la casa, y aprovechábamos cualquier conversación para presentarnos. La gente siempre era amable, pero había un detalle que nos llamó la atención desde el principio. Cada vez que mencionábamos la dirección donde vivíamos o describíamos la casa que acabábamos de comprar, las conversaciones cambiaban de rumbo casi de inmediato. Algunos respondían con una sonrisa incómoda, otros hacían como si no hubieran escuchado, y enseguida hablaban del clima, de la cosecha o de cualquier otro tema. No parecía que quisieran ofendernos. Más bien daba la impresión de que evitaban deliberadamente hablar de esa propiedad. Durante las primeras semanas no ocurrió nada fuera de lo normal. Pintamos algunas habitaciones, acomodamos los muebles y limpiamos el jardín. Como la casa había permanecido vacía bastante tiempo, todavía conservaba algunos objetos de los antiguos propietarios. Había un viejo ropero, un aparador de madera y varias sillas de hierro colocadas en el corredor de la entrada. Pensamos en cambiarlas más adelante, pero mientras tanto las dejamos donde estaban. El primer domingo llegó la sorpresa. Eran cerca de las 12 del mediodía cuando alguien golpeó la puerta principal. Pensamos que finalmente algún vecino había decidido acercarse para darnos la bienvenida. Mi esposa fue a abrir casi de inmediato, pero al correr el cerrojo no encontró absolutamente a nadie. Miró hacia ambos lados del camino y tampoco vio personas alejándose. Lo comentamos entre nosotros, suponiendo que algún chico del pueblo habría hecho una broma. Pocos minutos después volvimos a escuchar algo. Parecían que varias personas conversaban en voz baja justo en el corredor de la entrada. No distinguíamos palabras completas, pero sí el murmullo de varias voces superpuestas, como ocurre cuando un grupo charla al mismo tiempo. Mientras intentábamos identificar de dónde venía el sonido, escuchamos que una de las sillas de hierro se arrastraba lentamente sobre el piso. Salimos enseguida, pero el corredor estaba completamente vacío. Las sillas seguían allí, aunque juraría que una de ellas ya no estaba exactamente donde la habíamos dejado esa mañana. Durante el resto de la semana no volvió a ocurrir nada. El domingo siguiente, casi a la misma hora, la secuencia se repitió de forma idéntica. Primero los golpes en la puerta, después el rumor de varias conversaciones y, finalmente, el sonido de las sillas desplazándose sobre el piso de la galería. Esta vez esperamos unos segundos antes de salir, convencidos de que sorprenderíamos a quien estuviera molestándonos. Sin embargo, al abrir la puerta otra vez no encontramos absolutamente a nadie. Aquello empezó a inquietarnos. Pensando que podía tratarse de alguna broma de los vecinos, instalé un par de cámaras de seguridad alrededor de la casa. Coloqué una apuntando hacia el corredor y otra enfocando la entrada principal.
Mi intención era descubrir quién se acercaba los domingos para golpear la puerta y desaparecer antes de que alcanzáramos a salir. La siguiente grabación nos dejó más dudas que respuestas. En el horario en que habíamos escuchado las voces, no apareció ninguna persona entrando al terreno. Tampoco se veía movimiento alrededor de la galería. Lo único extraño era el audio. Al subir mucho el volumen, se distinguía un murmullo muy tenue, parecido al de varias personas conversando a cierta distancia. No se entendía ninguna frase completa, y el sonido era tan débil que, si no hubiéramos sabido a qué hora buscarlo, probablemente habría pasado desapercibido. Decidimos volver a preguntar en el pueblo. Esta vez un hombre mayor que atendía un pequeño almacén nos respondió después de quedarse un largo rato en silencio. Nos contó que aquella casa había pertenecido durante décadas a una familia muy querida por todos. Según recordaba, todos los domingos, después de la misa del mediodía, el corredor se llenaba de vecinos, amigos y familiares. Allí compartían café, comida, conversaciones, y pasaban varias horas reunidos antes de regresar cada uno a su casa. Cuando terminó de hablar, agregó una frase que nunca olvidé. Dijo que algunas costumbres tardan mucho en desaparecer. Empecé a revisar los cajones y muebles antiguos que habían quedado dentro de la vivienda. No buscaba nada en particular. Simplemente quería saber quiénes habían vivido allí. En el fondo de un ropero encontré varias cajas con fotografías cuidadosamente guardadas. Muchas estaban fechadas y mostraban escenas familiares tomadas durante distintas épocas. Había cumpleaños, reuniones y celebraciones. Lo llamativo era que una enorme cantidad de esas imágenes correspondían a los domingos. Casi todas habían sido tomadas exactamente en el corredor de nuestra casa. Siempre aparecía un grupo numeroso de personas sentado, conversando o compartiendo la comida. Al observarlas con detenimiento noté otro detalle. Las sillas eran las mismas que seguían en nuestra galería. No solo eran idénticas, estaban acomodadas prácticamente en la misma posición, en la que las encontrábamos después de escuchar los ruidos de cada domingo. Aquello nos llevó a hacer una prueba. El domingo siguiente movimos todas las sillas deliberadamente. Las distribuimos de forma desordenada por el corredor y dejamos una cámara enfocándolas de manera permanente. Después cerramos la puerta principal y decidimos no salir por ningún motivo hasta que todo terminara. Cerca del mediodía volvieron los golpes. Unos minutos más tarde comenzaron las voces. Nos quedamos inmóviles escuchando cómo el murmullo recorría la galería, igual que las semanas anteriores. Después llegó el sonido metálico de las sillas desplazándose lentamente sobre el piso. Esperamos un buen rato antes de revisar. A simple vista el corredor estaba vacío como siempre. Pero las sillas ya no permanecían donde nosotros las habíamos dejado. Habían vuelto a formar el mismo semicírculo que aparecía en las viejas fotografías familiares. Cuando revisamos la grabación, ocurrió lo más difícil de explicar. Durante unos segundos no apareció ninguna persona en la imagen, pero las sillas comenzaron a desplazarse muy despacio, una después de otra, hasta quedar acomodadas exactamente igual que en aquellas fotografías tomadas muchos años atrás. Desde entonces dejamos de intentar entender qué sucede. Nunca volvimos a escuchar esos ruidos durante el resto de la semana. Todo ocurre únicamente los domingos, casi a la misma hora en que, según los vecinos, terminaba la misa del pueblo. Con el tiempo aprendimos a convivir con esa costumbre. Hay quienes podrían decir que todo tiene una explicación. Quizá la tenga. Lo único que sé es que cada domingo al mediodía, nuestra casa vuelve a llenarse de conversaciones que nunca alcanzamos a entender. Y aunque jamás vimos a ninguno de esos visitantes, la sensación es siempre la misma. Como si los antiguos dueños siguieran recibiendo a sus vecinos, y nosotros solo estuviéramos viviendo por un rato, en una casa que todavía no dejó de pertenecerles.